Sean todos bienvenidos a una nueva historia de ascenso. Hoy voy a contar cómo un equipo en aquel momento tradicional de la B Nacional, como lo es Atlético Tucumán, tuvo una muy desafortunada campaña en la que se armó para salir campeón y volver a primera en el año de su centenario, pero terminó teniendo el peor de los destinos. Así que con esta introducción arrancamos con la historia de ascenso de hoy. Nos paramos a mediados del año 2001. En aquella temporada, Atlético vio cómo su clásico rival, San Martín, descendía al torneo argentino A. Y encima el Decano venía a hacer una muy mala campaña y empezaba a estar ajustado con el promedio. Sin embargo, más allá de la malaria deportiva e institucional, el Decano hizo una muy fuerte inversión, no solo para salvarse del descenso, sino para volver a Primera División y festejar el año de su centenario a lo grande. El Deca se reforzó con jugadores de jerarquía y de primer nivel de la Primera División, como Darío Cabrol, Hugo Romeo Guerra, Sebastián Clotet, el arquero Daniel Bertolla, Mario Lobo, el Pochola Silva o el regreso de Hugo Corbalán. Un equipo con mucha experiencia para salvarse del descenso e intentar volver a Primera División. De la mano de Trullet, los hinchas de Atlético estaban ilusionados por el equipo que se había armado. Sin embargo, todo salió mal. En aquel campeonato Apertura, que dirimía el primer ascenso, Atlético apenas obtuvo 29 puntos en 24 partidos. Los decanos terminaron en la 18ª posición de 25 equipos y el campeón que ascendió a primera fue el Olimpo de Leyó Alfaro, que por primera vez llegaba a la Primera División. Ya habían pasado varios técnicos, pero ninguno podía terminar de hacer rendir el equipo. El decano recién obtuvo su primera victoria en la 8ª fecha del campeonato ante el humilde Villamitre, y además durante todo ese campeonato tuvo derrotas históricas. Perdió de local ante Almagro, el Porvenir o Defensores Belgrano, equipos de escasa tradición en la B Nacional en aquel momento. Realmente el decano quedaba hasta las manos con el promedio y se jugaba todas las fichas al campeonato clausura, que tenía también un formato realmente muy extraño. Durante el receso de verano, Cabrol, que era uno de los pocos que zafaba, se bajó del barco y se fue a Chile. Muchos otros de esos refuerzos lo iba a imitar, incluido Hugo Romeo Guerra, que a duras penas metió un gol en todo el campeonato. Ya con pibes y sin conducción, desfilaron varios técnicos por el banco del decano: Trullet, Aredes, Zuccarelli, Salvatierra y el Topo López 2 veces. Finalmente el decano perdió la categoría el 17 de marzo del 2002, tras caer 2-1 contra Atlético de Rafaela en la 8ª fecha del octogonal. Terminó último en el octogonal con 4 empates y 10 derrotas. Por primera vez en su historia, el decano iba a jugar en el torneo argentino A. Después de 14 temporadas en el Nacional, tenía que festejar el centenario en la 3ª división del fútbol argentino. Ya en el infierno del Argentino A, el decano en el campeonato Apertura logró clasificarse para la segunda fase. Sin embargo, quedó eliminado en los octavos de final ante el Tiro Federal de Rosario. Y en el campeonato Clausura directamente no clasificó la segunda fase. Gimnasia y Tiro de Salta le ganó la pulseada por un punto y el decano tenía que conformarse con otro año en la 3ª categoría del fútbol argentino. En la temporada 2003-2004 los decanos estuvieron realmente muy cerca de volver a la 2ª categoría del fútbol argentino. Pasaron de fase en el campeonato Apertura, sin embargo quedaron eliminados en los cuartos de final. Y en el Clausura lograron pasar a la segunda fase. Eliminaron a General Paz Juniors en los cuartos de final. En la semifinal a La Florida y le ganó la final a Douglas High de Pergamino. Esto le otorgaba el derecho a jugar la final por el ascenso a la B Nacional contra Racing de Córdoba, que había ganado el campeonato Apertura. Se tenía que dirimir la gran final y en caso del decano de perderla, todavía podía jugar la promoción por el ascenso a primera. La ida disputada en Tucumán el 23 de mayo fue un empate 1-1 en el Estadio Monumental José Fierro. Con más de 25.000 personas, el decano dejó pasar la gran chance de sacar ventaja de local y a duras penas pudo empatar el partido sobre la hora. Una semana más tarde se tenía que dirimir el ascenso en la cancha de Racing, en el Estadio Miguel Sancho, en la provincia de Córdoba. El gran día llegó el 30 de mayo en un estadio Miguel Sancho a reventar. Se jugaba la gran final por el ascenso a la Primera B Nacional, en una fecha que iba a quedar en la historia de los ascensos del fútbol argentino y en los corazones de los hinchas de Racing y del decano.
A los 6 minutos del primer tiempo, el experimentado Diablo Montserrat ponía el 1-0 y le daba de manera parcial el ascenso al conjunto cordobés. Sin embargo, los tucumanos no se iban a rendir y a los 23 minutos, el lateral por izquierda, Edgardo Galíndez, se inventó una volea en el área y empataba el partido con un tremendo golazo, y Atlético ponía las tablas y estaba de nuevo en partido. A los 37 minutos del primer tiempo el partido se ponía aún mejor, cuando Fernando Robles daba vuelta al partido, con un gran cabezazo apareciendo por detrás de todos. El decano se iba a ir al descanso con una ventaja en el marcador, sabiendo que si la aguantaba iba a retornar a la Primera B Nacional. Empujado por su gente, Racing fue en busca del ascenso. A los 24 minutos del segundo tiempo, el Dani Albornoz puso las tablas en el marcador luego de una muy mala salida del arquero Barrio Nuevo, y las cosas se empezaban a teñir de color negro para los hinchas de Atlético. Y la Academia Cordobesa se iba a quedar con el ascenso a 180 segundos del final, con un tanto de Juan Pablo Rezónico, que desató la inmensa algarabía en los hinchas de la Academia Cordobesa. Luego de 3 años en el Argentino A, Racing de Córdoba le quitaba sobre la hora y dándole vuelta al partido el ascenso al conjunto tucumano, que literalmente pecheó la final, y las cosas se iban a poner aún peor para los hinchas de Atlético, ya que jugaron la promoción por haber perdido la final. Jugaron ante la CAI de Comodoro Rivadavia. Perdieron 1-0 de local y ganaron 1-0 en el sur. Sin embargo, por ventaja deportiva, el decano tenía que quedarse otro año más en el Argentino A. Desde la temporada 2003-2004, Atlético nunca más pudo llegar de nuevo a una final, e inclusive tuvo que ver cómo en ese lapso de tiempo San Martín ascendió de la Liga Tucumana a la Primera División. Sin embargo, en el año 2008 las cosas iban a cambiar. Luego de 6 años de frustraciones, 16 eliminaciones, Atlético finalmente regresó a la B Nacional en la campaña 2007-2008, de la mano de Jorge Solari y de algunos jugadores como Claudio Sarría, La Pulita Rodríguez, Héctor Álvarez, Montilio, Longo, Granero, Ross, Oichuk. El equipo regresó a la B Nacional en una campaña excepcional en la que jugó 40 partidos, ganó 27, empató 5 y perdió 8, hizo 79 goles y recibió 34, y encima venció en la final a Racing de Córdoba, equipo que le había privado el ascenso en el año 2004, en una infartante definición por penales. El decano regresaba a la categoría que se merecía. Con la misma base del Argentino A, Atlético disputó la campaña 2008-2009 sin Solari, ya que decidió irse, y vino el Chulo Riboira, un técnico con mucha experiencia en la divisional y que tenía un par de ascensos en su haber. Se incorporaron jugadores de jerarquía y de experiencia, como el Vasco Conzábal, Lujambio, Satanás Páez, Juan Pablo Pereira, entre otros. Se conformó un plantel homogéneo que se hizo fuerte en la última parte de la primera rueda, y en toda la segunda llegó a estar 16 partidos invicto, de los cuales ganó 12. Atlético logró el ascenso a Primera División, luego de golear a Talleres y mandarlo al Argentino A. Ganó 21, empató 11 y perdió 6. Hizo 59 goles y 30 fueron los que recibió. Coronaría una campaña única en la que tuvo como goleador al Pulita Rodríguez del campeonato, y la valla menos vencida de Lucas Ichuk, compartida con Nicolás Tauber, arquero de Chacarita, que también ascendió en aquel campeonato. De esta manera, Atlético lograba coronarse en la B Nacional habiendo ascendido desde una división anterior en ese mismo año. Con ese ascenso, Atlético demostró que estaba para pelear cosas grandes, que había dejado atrás los desmanejos dirigenciales que lo habían llevado a caer en lo más profundo del torneo argentino A. La experiencia de Atlético solo duró un año, pero ya sabían cuál era la fórmula para intentar regresar lo más rápido a la primera división del fútbol argentino. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta historia de ascenso en la que repasé los años pocos conocidos de Atlético Tucumán, que vivió a principios de siglo. Un club que quiso festejar su centenario a lo grande y se terminó yendo al torneo argentino A y estando bastantes años pasándola realmente muy mal. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en mis distintas redes sociales que las dejo en la descripción del video, dejen un like y un comentario. Yo soy Agustín Hirsch y nos vemos en el próximo video.